Delante de mí lo arrestaron, le pusieron cadenas no solamente en la cintura, pero en las manos. Él me miró, bajó la cabeza y me dijo, me hizo así como quien dice, como que no entendía lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? Yo no lo puedo creer que Tekashi 69 está en la cárcel ahora y no lo van a dejar salir por muchísimo tiempo. Por él no preocuparse de que estaba en probación y hacer las cosas que hizo. Yo no lo puedo creer porque es un muchacho que pero no hay muchísimo tiempo, escucha. ha estado en este programa, es simpático, aquí se ha portado muy bien con nosotros y de verdad que esto es increíble que haya pasado. Ok, ha protagonizado un altercado, señores, en una discoteca en la ciudad de Nueva York, por lo que fue sacado del lugar y el rapero... Hoy el rapero tenía programada una cita en corte tras haber dado positivo por consumo de marihuana y otras sustancias prohibidas y el juez lo dejó encarcelado. Vamos a pasar con Yelena Solano a la corte, frente a la corte en Nueva York, donde se encuentra o se presentaría Tekashi 69. Adelante, Yelena, ¿qué está pasando? Cuéntanos, Yelena. Hola Raúl y hola Lili. Bueno, pues así es, aquí estamos en la Corte Federal de Manhattan, señores, donde Tekashi 69 fue arrestado hace apenas una hora. Él tenía que presentarse en corte a la 1:30 de la tarde, se presentó. Acuérdense que estamos hablando de que él fue arrestado por presuntas violaciones de las condiciones de libertad supervisada. O sea, él estaba supuesto a presentarse aquí, tiene probatoria por 5 años, de hecho se le vence el 2 de abril del próximo año. Estaba en libertad condicional que fueron establecidas hace años cuando fue sentenciado por aquel problema de extorsión en el 2019, pues fue arrestado. Tekashi estaba en un courtroom, yo estuve allí, estuve presente. Tekashi le estaba diciendo al juez de que hace pocos días, él también lo mencionó en las redes sociales, de que él dio positivo a y a otro tipo de sustancias, que él no sabe por qué pasó eso. El juez pues le dijo a Tekashi de que eso está muy raro, que el laboratorio de ellos jamás se confunden. Tekashi le dijo que, el juez también le dijo a Tekashi que no estaba supuesto a viajar y lo hizo. O sea, él de verdad, él estaba en libertad condicional y sin embargo, pues tal parece que no se presentó cuando estaba supuesto a presentarse y no hizo las cosas como estaban supuestas a hacerlas. De hecho, el juez le dijo a Tekashi que tenía que volver a la corte en noviembre 12. Delante de mí lo arrestaron, le pusieron cadenas no solamente en la cintura, pero en las manos. Él me miró, bajó la cabeza y me dijo, me hizo así como quien dice, como que no entendía lo que estaba pasando. Tekashi, después ustedes lo van a ver, el pelo pintado de rubio, estaba vestido de negro, trató de hablar con el juez, le estaba explicando al juez que él en ningún momento fumaba marihuana. El juez, vuelvo y les reitero, les dijo, no, nosotros no nos equivocamos de esa manera, vamos a volver a verte dentro de 2 semanas. Estamos hablando de que Tekashi, ustedes saben que han enfrentado varios problemas de diferentes maneras, no solamente en la República Dominicana. Yailin también, por otro lado, lo demandó por abuso físico. Pues en esta oportunidad, en este altercado, muchas personas estaban diciendo que tuvo que ver con el altercado de anoche, que tuvo con una supuesta influencer. Estamos hablando de una discoteca en la 202 del Alto Manhattan, donde se ven que agarran a Tekashi, como que medio lo empujan, que lo quieren botar del lugar. Cabe mencionar de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tekashi estaba supuesto a presentarse aquí en la corte, ya eso estaba programado y, como les digo, él mismo mencionó en las redes sociales de que a él le quedaban nada más 5 meses de probatoria. Fue una probatoria, señores, de 5 meses, es decir, en abril ya se le terminaba y lamentablemente pasó eso. Ahora bien, él se tiene que presentar en corte el 12 de noviembre. Supuestamente, me dice Eric, que vio varios vehículos salir de esta corte. No se sabe si lo van a dejar aquí o si lo van a mandar a la corte de Brooklyn. También eso puede suceder. Cabe mencionar que en este mismo lugar donde estoy parada estuvo también Puff Daddy hace algunos meses presentándose frente a un juez. Yelena, pero no lo van a dejar salir, o sí lo van a dejar salir antes de noviembre 12, no lo dejan salir, ¿no? No. Tekashi está preso, no lo van a dejar salir hasta noviembre 12, que tiene que volver a ver el juez. No, claro, Raúl, imagínate, eso es de las cosas que no se pueden hacer. Cuando tú estás en probatoria, si te mandan a hacer algo, obviamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, Raúl, son extremadamente estrictos con lo que te piden que hagas. Lo de Tekashi, Yelena, ¿sabemos qué puede pasar con él ahora si el juez le dice, oye, rompiste la probatoria?
que le pudieran sentenciar a cuántos años, si es que son años o solamente lo que le queda de probatoria, pasarlo en la cárcel, o qué sería lo que pasaría. O sea, legalmente, ¿cuál sería el proceso? Bueno, la verdad... Bueno, mira, supuestamente él tiene que enfrentarse frente al juez el 12 de noviembre. Entonces, ahí van a presentar las pruebas, que si es verdad que fumó marihuana, que si es cierto que si violó la ley, que si violó la corte. También algo interesante fue que el juez le dijo a Tekashi, usted no estaba supuesto a viajar y usted ya tenía, de hecho, él tenía una gira de conciertos. Acuérdense que Tekashi se iba a ir, creo que era para Dubái, para otros lados, por los lados de Europa, a presentarse en gira. Y el juez le dijo, usted no estaba supuesto a viajar a ningún lado. Tekashi, pues lógicamente ha viajado a la República Dominicana, ha viajado a diferentes lugares. También él vuelve y menciona, Tekashi le estaba mencionando al juez, es que, señor, yo no fumo marihuana y esto salió positivo, y el juez vuelve y le recalca, no, nosotros no nos equivocamos de esa manera. De todas maneras, lo vamos a mandar todo esto al laboratorio a ver si es verdad, si usted está hablando verdad o mentira. Bueno, así que vamos a comunitario, Raúl, gracias, todo esto. Gracias por toda esa información. Ojalá... A lo mejor le piden trabajo comunitario o le piden a lo mejor, Raúl, y a cambio, no sé. Más difícil. Pero bueno. Difícil. Ojalá que le vaya bien a Tekashi. Sabemos que esto no va a ser fácil para él. Ojalá que tenga buenos abogados y... lo veo un poco difícil esta vez. ¿Tú crees, no? Lo veo un poco difícil esta vez, pero bueno, lo mejor... Porque, esperamos a noviembre. Como digo, siempre que hemos mantenido una entrevista con él, ha estado en nuestro programa, siempre se ha portado de maravilla. No me importa lo que me digan otra gente. No, muy querido, de verdad. Raúl. Y tú también lo sabes. También, claro que lo sé. Aquí en El Gordo de la Flaca siempre se ha portado de maravilla. Así es. Así que yo no puedo hablar de lo que le pase afuera. Y a su mami le mando muchos besos, que sé que ella se atormenta mucho con estas cosas.